hablando de formalización, vamos a hablar ahora de formalización de la propiedad. Estamos con Gunter González, que es abogado y tiene una serie de propuestas. Gunter, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Qué es esto que has traído, por favor? Bueno, lo que quiero mostrar aquí, como una imagen vale más que 1000 palabras, esto es la formalidad hoy en el registro de la propiedad. Yo quiero inscribir una propiedad, estas son las normas que me regulan. Todas estas son normas y precedentes vinculantes que tienen valor de una norma. Ya. Y esto es la formalidad hace 20 años. A ver, este volumen. Por favor, el otro volumen. Aquí está. No, o sea que estamos, ahora sí, estamos comparando. Ese librito era... Este librito es las normas del registro de la propiedad hace 20 años. Y ahora... Es esto. Es decir, ¿qué ves? Es decir, la sobreregulación, la maraña, el peso. Lo que existe es la idea que a más normas vamos a lograr formalidad. Y lo que se ha demostrado es todo lo contrario. Lógico. Porque no se ha avanzado nada, a pesar de que cada día hay más normas. Y probablemente el próximo año tendría que traer un volumen más aquí. Sí, pues. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Las propuestas son los siguientes. Poco tiempo. Los problemas se pueden dividir en dos clases. Primero, problemas de la propiedad. ¿Cuándo hay un problema de la propiedad? Cuando no tengo título, o cuando mi título está en incertidumbre o en conflicto con otra persona. Y la otra clase de problemas son los problemas en el registro de la propiedad. Ya. Es decir, yo ya tengo un título, pero por procedimientos exagerados, por requisitos burocráticos o por sobrecostos, mi título no puede acceder al registro. Ya. Entonces, son dos grandes tipos de problemas. Por ejemplo, en el caso de los problemas de la propiedad, ¿qué pasa cuando una persona no tiene un título y quiere acceder al registro? Tiene que ir al Poder Judicial, pero en el Poder Judicial un litigio de tierras puede demorar 10 años. Ya. Eso hace que la propiedad se desvalorice durante todo ese tiempo, porque nadie quiere invertir en una propiedad que está en problemas judiciales. Claro. ¿Qué cosa podemos hacer? En primer lugar, tendría que instaurarse un proceso de saneamiento de la propiedad, porque la propiedad se sanea de dos formas, o porque tengo la posesión, o porque tengo una cadena de títulos de propiedad, una cadena formal. Es decir, el propietario 1 le vendió al propietario 2 y al propietario 3, etc. Entonces, yo para formalizar la propiedad necesito o exhibir la posesión 1 o exhibir esa cadena formal de títulos de propiedad. Pero esa cadena formal muchas veces está rota. ¿Por qué? Porque hay documentos privados, porque hay informalidad, porque hay vicios, etc. Entonces, una primera propuesta sería que hay un procedimiento extrajudicial para recomponer esa cadena de la propiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que falta es el documento formal. No hay en realidad ningún litigio de fondo. Entonces, muchas veces eso va al Poder Judicial, pero demora muchísimos años y entrampa la situación. Y el otro gran grupo de problemas es lo del registro de la propiedad. ¿Qué pasa, por ejemplo? No basta hoy, como ha ocurrido con COFOPRI o con la titulación agraria, no basta hoy con entregar un título de propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad es dinámica. Las personas van comprando, van vendiendo, heredan los bienes, los predios se dividen, se venden por partes, etc. Entonces, muchos de esos actos, una vez que yo ya tengo el título de propiedad, tampoco van al registro. Entonces, lo que se formaliza, si no hay una estructura y un sistema pro formalización, el resultado va a ser que al poco tiempo queda desformalizado. Un ejemplo, en el censo agrario del año 94 habían 4 millones, a grosso modo, 4 millones de predios rurales. En el censo agrario del 2012, 18 años después, hay 5 millones de predios agrarios. ¿Qué? ¿La tierra se expandió? No. Se han fragmentado los predios, se han dividido. Es decir, en ese lapso de tiempo hay 1 millón, a grosso modo, de predios más, por división, por fragmentación, por independización. Pero hoy para independizar un predio rural, es prácticamente imposible. O sea, si tú tienes un predio, por decir, de 10 hectáreas y vendes 5, que esas 5 hectáreas se formalicen, casi no es posible. ¿Por qué? Porque la institución o el órgano competente que te tiene que validar el plano para la parcelación de la tierra no existe. Así de simple y sencillo. ¿No existe? No existe, porque el órgano competente era COFOPRI, pero se lo pasaron a los gobiernos regionales. Sí. Pero los gobiernos regionales en gran número no realizan el trámite. Entonces los tiene que hacer COFOPRI, pero COFOPRI tampoco lo hace porque está en duda si tiene competencia o no. Conclusión, nadie hace el trámite. Hay que reconcentrar eso. Hay que reconcentrarlo, pero además cambiar la fórmula como se hace hoy. Porque hoy, por ejemplo, si yo, aun cuando hubiese órgano competente, hoy, si yo quisiera hacer una validación de plano, para un caso tan simple, he vendido la mitad de mi predio rural. Para validar ese plano, un grupo de personas tendrían que ir a medirlo nuevamente, a pesar que ya está catastrado.
Y si hubiese una pequeña discrepancia, porque de repente mi vecino me invadió medio metro, ya no me validaría en el plano, porque no habría concordancia entre lo que está catastrado, entre lo que está en el título y la realidad física. Conclusión, podría pasarme 3, 4, 5 años o nunca para formalizar un acto tan simple. Entonces, ¿qué ocurre? Si no formalizamos esa parcelación, esa división del predio rural, igual la dinámica de las relaciones económicas hace que esa persona siga vendiendo el predio. Entonces, Si no se formaliza el acto 1, menos se formaliza el acto 2. ¿Cómo hacemos para...? Lo que se tiene que hacer es podar esto. No hay otra fórmula. Tenemos que eliminar esta sobreregulación normativa que obviamente no ha llevado a nada. Y lo que ha llevado es a la informalidad de la propiedad en mayor medida. Por ejemplo, hoy tenemos casi 3 millones de predios rurales individuales en la informalidad. Y tenemos 70% de las viviendas no regularizadas. ¿70%? Sí, 70%, porque también hay que computar el hecho de que muchas de esas viviendas no tienen la declaratoria de fábrica o de edificación en el registro. Son solo terrenos. Porque la formalidad no solamente es tener mi título de propiedad inscrito. Y mi declaratoria de fábrica, mi licencia, ¿están en el registro o no están en el registro? Entonces, hay un conjunto de medidas que adoptar en pro de la formalidad de la propiedad, porque si no, no podemos avanzar en ganar productividad. Porque, por ejemplo, un propietario que quiera tener crédito, capital para una actividad económica, ¿cómo lo logra si no tiene un título de propiedad para darle a un banco? Totalmente. Tendría que acudir a un usurero, pero en ese caso ya su actividad económica no es rentable. Y que se sepa, no se está planteando esto, ¿no? Eso es lo que sería importante, porque no solamente habría que hablar de la formalidad laboral, tributaria, empresarial, sino también la formalidad de la propiedad. Que es fundamental. Es fundamental, claro. Bien, ya no tenemos más tiempo, pero vamos a desarrollar esto en otra charla, en otra entrevista un poco más larga, para que pueda explicar cuáles serían esas propuestas exactamente. Muchísimas gracias y felicitaciones a Gunter González por haber apuntado a un tema absolutamente crucial. Con esto nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Gracias, buenas noches.